química es un tema amplio, por ello en este video no se van a tratar todos los temas, pero sí los que consideramos fundamentales para su comprensión. Al desencadenar una reacción química, esta involucra aspectos que pueden ser explicados termodinámicamente, como que hay energía detrás de una reacción. No obstante, la termodinámica no nos da información alguna sobre el tiempo que le toma la conversión de reactantes en productos en una determinada proporción, ni tampoco qué factores afectan su rapidez. Las respuestas a estas preguntas son estudiadas dentro del área de la físico-química denominada cinética química. El estado físico de los reactivos es uno de los factores que afecta a la velocidad de la reacción, ya que es necesario que exista una mayor interacción entre las moléculas de los reactivos. Es decir, a mayor entropía, mayor velocidad de reacción. No por nada usamos una cuchara para mezclar el jugo y el azúcar, lo hacemos con el fin de aumentar el desorden interno. Es decir, a mayor colisiones entre moléculas, mayor velocidad. Por ello, la mezcla entre sólidos es muy lenta, ya que solo reacciona a la superficie, dando por hecho que es la única área de contacto. Otro factor que afecta a la velocidad de una reacción es la temperatura, ya que ella aumenta la energía cinética de las moléculas. Se puede decir que es el agitador invisible de nuestra solución. Además de que la temperatura sea un factor que afecta a la velocidad de reacción, es evidenciado dentro de la ecuación de Redius, donde al aumentar la temperatura aumenta la constante de velocidad, y como es obvio, la constante es directamente proporcional con la velocidad. Dentro de este video, el tercer factor que afecta a la velocidad de una reacción es la concentración. Esto se ve demostrado en la ecuación de la velocidad, donde es muy fácil darse cuenta que al aumentar la concentración de uno de los reactivos, aumentará la velocidad, ya que son directamente proporcionales, al menos que el orden de reacción del reactivo sea cero. En este caso, la concentración de ese reactivo o de esos reactivos no afectarán la velocidad. Un catalizador es una sustancia que acelera o mitiga la velocidad de una reacción. Estos son agentes que, aunque se agregan a una sustancia, este no se transforma. Ahora, los catalizadores cumplen un papel muy importante en la vida. La fisiología de casi todas las especies vivientes dependen de las enzimas, unas moléculas de naturaleza proteica que actúan como catalizadores e incrementan la velocidad de ciertas reacciones bioquímicas, siempre y cuando sean termodinámicamente posibles. Es decir, su delta G o energía libre de reacción es positiva, donde G o la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura multiplicada por la entropía de la reacción, pero esto último es termodinámica. Velocidades de la reacción. La rapidez de una reacción química o su velocidad de reacción es el cambio de concentración de los reactivos o producto por unidad de tiempo. Por tanto, las unidades de velocidad de reacción son normalmente de molaridad por segundo, es decir, el cambio de concentración medida en molaridad, dividido entre el intervalo de tiempo en segundos. En esta figura observamos un avance de una reacción hipotética de A a B. A partir de un mol de A, cada esfera roja representa el 0,1 mol de A, cada esfera azul representa el 0,1 mol de B, y el volumen del recipiente es de 1 litro. En el tiempo cero, el recipiente contiene 1 mol de A, de 100 esferas rojas, y 0 mol de B, de 0 esferas azules. A cabo de 20 segundos, el recipiente contiene 0,54 mol de A y 0,46 mol de B. Al cabo de 40 segundos, el recipiente contiene 0,30 mol de A y 0,70 mol de B. La velocidad de esta reacción se expresa ya sea como la velocidad de desaparición del reactivo A o la velocidad de aparición del producto B. La velocidad media de aparición B en cierto intervalo de tiempo es dada por el cambio de concentración de B, dividido entre el cambio de tiempo. También se podría expresar la velocidad de reacción respecto al cambio de concentración del reactivo A. En este caso se describiría la velocidad de desaparición de A, que se expresa como: adviértese el signo de menos en esta ecuación. Por convención, la velocidad se expresa siempre como cantidades positivas, puesto que A disminuye con el tiempo. Delta A es un número negativo. El signo negativo sirve para convertir el delta A negativo en una velocidad positiva, debido a que se consume una molécula de A por cada molécula de B que se forma. La velocidad media de desaparición de A es igual a la velocidad media de aparición de B, como se muestra en el siguiente cálculo.
En esta gráfica vemos cómo particularmente es útil porque permite evaluar a la velocidad instantánea. Esto es la velocidad en un momento específico de la reacción. La velocidad instantánea se determina a partir de una pendiente o tangente de esta curva. En el punto que nos interesa que han trazado dos tangentes en la figura. Las pendientes de esta tangente dan la velocidad instantánea en estos tiempos. Por ejemplo, para conocer la velocidad instantánea en 600 segundos, se trata la tangente a la curva en este tiempo y se construye una línea vertical y una horizontal para formar el triángulo rectángulo que se muestra. La pendiente es la relación de la altura del lado vertical entre la longitud del lado horizontal. Una ley de velocidad muestra la relación entre las velocidades y las concentraciones. Sin embargo, las velocidades también dependen de la temperatura. La temperatura afecta a la velocidad de la reacción. Una mayor temperatura implica una mayor energía cinética de las moléculas, por lo que aumentará la probabilidad de que las colisiones sean productivas. En casi todas las reacciones, una mayor temperatura implica una mayor velocidad de reacción. A una temperatura T1, una cierta fracción de moléculas poseen suficiente energía cinética para reaccionar. A una mayor temperatura T2, una fracción mayor de moléculas posee la energía necesaria y la reacción que se produce es a mayor velocidad. De hecho, para muchas reacciones se ha encontrado que la velocidad se duplica cuando la temperatura es aumentada en 10 grados centígrados. Para 1889, Svante Arrhenius observó que la mayoría de reacciones mostraba un mismo tipo de dependencia y con la temperatura. Esta observación lo condujo a formular la siguiente ecuación, donde K es la constante de velocidad, A es el factor de frecuencia. Esta frecuencia es con la que se producen las colisiones. E sub A es la energía de activación y es la energía cinética mínima de la colisión necesaria para que la reacción ocurra. R es la constante ideal de los gases, que para este caso es equivalente a 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. La temperatura está dada en grados Kelvin. Si desarrollamos la forma logarítmica a dos temperaturas diferentes, se transforma en la siguiente. Si dividimos la segunda igualdad por la primera y operando, resulta la siguiente ecuación. Logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a menos energía de activación sobre R multiplicado por 1 sobre la temperatura inicial menos 1 sobre la temperatura final. Esta expresión permite calcular la constante de velocidad para cualquier temperatura, conociendo la energía de activación y la constante de la otra temperatura.